Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva sesión de Perspectivas número 13. Esta vez yo seré el conductor, pero el protagonista del día de hoy es el que nos ha estado acompañando durante mucho tiempo. Tenemos al arquitecto Óscar Saavedra presente, arquitecto de profesión, proyectista de la rama de diseño arquitectónico habitacional unifamiliar y plurifamiliar, con experiencia en construcción, además de maestrante de arquitectura de la área de tecnologías por la UNAM. Además que desde hace 2 años, académico de la carrera de arquitectura de FES Aragón. Entonces, muy bien. Tenemos una serie de preguntas preparadas, unas un poco más formales, pero otras un poco más pícaras para hacer esta dinámica algo más entretenido, algo más divertido, es un poco fuera de lo común. Y más yo como estudiante que tengo mucha curiosidad saber acerca de este gran arquitecto Óscar Saavedra. Pero la pregunta que es general para todos y que pues por supuesto todos vamos a tener esa curiosidad, pues yo le voy a empezar con ¿qué es la arquitectura para usted? Bueno, antes que nada, muchas gracias por aceptar esta participación en la que hemos cambiado de roles. Tú participaste en Perspectivas número 3 y veo que llevas una dinámica bastante amena que a mí me cuesta trabajo establecer ante las cámaras. Yo soy yo ante las cámaras al final. Adopto un rol ahora como académico y lo tomo bastante serio, aunque en la realidad no soy así. Cuando estoy en casa con mi hija o con mi familia, suelo ser muy bromista. De hecho, cuando yo en la universidad o en la preparatoria tuve experiencias en las que pues me pasaba de bromista, pero bueno, ya ahora adopto otro rol. Y en relación a tu pregunta de qué es la arquitectura, es algo que yo me he estado planteando innumerables veces, tanto que por eso siempre recurro a hacer esta pregunta, en la que al final pues sí he adoptado una definición que es meramente personal. La arquitectura, para empezar, es una disciplina, y esta disciplina tiene cuya finalidad es satisfacer las necesidades espaciales de los seres humanos en su relación con el entorno que habitan. Y por entorno me refiero al medio físico, social, económico, político, identitario, de disponibilidad de recursos, que muchas veces nosotros como arquitectos no somos capaces de visualizar cuáles son las necesidades en esencia que se tiene que entender para responder dentro de un espacio. Y te pongo un ejemplo. Hace ratito platicaba con Raúl de un proyecto en la unidad habitacional Vicente Guerrero, en donde se desarrolló un parque lineal, y ese parque lineal inicialmente era un camellón, no representaba nada, era una zona desolada, pero que hubo una respuesta por parte del Estado para cubrir una necesidad, que posteriormente se desarrolló ahí un parque lineal, y que ahora ese parque lineal fue complementado por otra serie de elementos, que primero hay una necesidad por parte de las personas que buscan satisfacer una necesidad económica, y que posteriormente ofrecen servicios que han ido mejorando y complementando este espacio más allá de una solución arquitectónica. Ahora ya hay inflables, hay breakdance, hay clases de patinaje, hay una serie de gastronomía bastante amplia, y hay otra serie de atractivos que han ido mejorando y complementando el espacio. Ese tipo de cosas son fenómenos que difícilmente un arquitecto con una formación que tiene como la que nosotros tenemos actualmente en la FES no es capaz de visualizar. Esta serie de necesidades que la gente a veces tiene que cubrir, y que yo, por ejemplo, veo en un proyecto ahorita de quinto semestre. Tienen entregas de un mercado que se diseñó en Juchitepec. Sí, 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 sí. Y
Pues para entrar a este pueblito se entra a pie. Alrededor del mercado hay puestitos y llegan con su proyecto con una super cubierta como la de la Cineteca Nacional, que cubre un estacionamiento, y dice, si tú metes ese estacionamiento vas a terminar desplazando a toda esa gente. Entonces tenemos que ser mucho más conscientes y mucho más críticos al momento de proyectar. Entonces la arquitectura se vuelve una multidisciplina que implica entender una serie de variables mucho más complejas que las que determina el espacio físico en sí, ¿no? Sí, y además siento que es parte del mismo proceso de enseñanza, ¿no? No es la misma forma que a lo mejor yo estoy tomando las clases, que los arquitectos, que pues también hay unos bastante jóvenes como usted, pero también hay otros que ya están, pues algo desplazados, nosotros no digamos las famosas vacas de oro, pero sí se nota bastante el carácter que ellos tienen para enseñar, tanto por su forma que se acostumbraron de antes, tanto los dibujos a mano que pues, igual se sigue haciendo, y siento que eso sigue siendo parte de la esencia de un arquitecto. A mí que me gustan mucho las tecnologías, y ya se ha visto anteriormente con la entrevista pasada, que soy fanático de lo que es modelado, renders y así, pero hasta cierto punto llego a retroceder y decir que pues soltar a mano es necesario, pero por otro lado aferrarse a ciertos paradigmas de estar forzosamente con todo el tiempo calcar los planos a mano, así, siento que quita bastante tiempo. Y de ahí pues me surgió otra pregunta que siento que es bastante esencial, ya que usted también ya es docente y que es académico sobre todo, y es ¿cuáles son los cambios en la forma de enseñanza que ha notado? O sea, desde que usted era estudiante, o sea, que prácticamente si se ve así como yo actualmente, a cómo es el día de hoy. Bueno, sí, tenemos una formación que que a mí me ayudó a ejercer, y que me di cuenta que tuve una muy buena formación académica. Sin embargo, hay puntos que ahora que estoy haciendo la maestría, también me permite visualizar que hay enfoques que se tendrían que ajustar o que tendrían que cambiarse. Considero primordial el utilizar el trazo a mano. Eso es algo que ninguna tecnología va a poder sustituir nunca, porque primero hay que tener un procesamiento cognitivo que permita entender cuál es el proceso que implica un diseño, no solamente un diseño arquitectónico, sino un diseño de cualquier naturaleza, un diseño de mobiliario, un diseño espacial, un diseño urbano, ¿no? Que a final de cuentas responden a un proceso de diseño a diferentes escalas, ¿no? Entonces, una de las principales diferencias que encuentro es la tecnología. La tecnología, porque a final de cuentas siempre avanza, y cada año surgen nuevas herramientas digitales con las que nosotros podemos explorar y llegar a conceptualizaciones que no son posibles mediante procesos analógicos. Pero también tenemos que ser conscientes de las herramientas digitales que estamos usando y cuáles son sus alcances, porque muchas veces cometemos el error de volvernos expertos en una herramienta digital, llamamos Revit, llamemos inteligencia artificial, llamemos V-Ray, renderizado, etc. Y con eso creemos que tenemos la solución a resolver de forma pertinente un diseño arquitectónico, y eso no es así, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay una serie de procesos que no nos podemos saltar, aunque pudiéramos tener el mejor render del mundo. Si ese espacio no funciona de forma adecuada, pues no tenemos la solución, ¿no? Sí. Entonces hay una serie de procesos cognitivos que tenemos que entender antes de llegar a esa serie de resultados.
Ahora, por supuesto que la tecnología ha favorecido las formas en las que nosotros ahora nos movemos y ejercemos arquitectura, porque nos permite entender y visualizar previamente la materialización de un proyecto, ¿no? Por ejemplo, algo que comentaba con Raúl, por ejemplo, en mí, nosotros estamos haciendo un simulacro de cómo operar un edificio en la vida real, previamente, antes de cometer el error de manera física, ¿no? Nosotros podemos gestionar y visualizar en una interfaz simulada el resultado que podemos obtener. Y bueno, ahí creo que en esta parte tenemos una optimización de procesos que muchos de nuestra comunidad docente pues no entienden, no se adaptan y rechazan, ¿no? Entonces yo creo que parte de las obligaciones de un docente es mantenerse siempre actualizado en relación a estas tecnologías, ¿no? Porque también está el profesor que no, prohibido entregarlo en tal software porque ya voy a hacer todo, no sé. Aunque aquí está la parte en que los estudiantes se saltan procesos. O sea, no, por utilizar una herramienta te vuelves experto en esa herramienta, pero a final de cuentas no entendiste cómo se componen, qué partes integran eso que estás tú realizando, ¿no? Te pongo un ejemplo muy extremo. Si nos damos una inteligencia artificial que yo le digo, desarrollame un edificio de 6 niveles con tantos departamentos, lo va a hacer. Pero yo no voy a entender la distribución de los espacios mínimos, la circulación, la orientación, etc. Puede que esté bien, pero me estoy saltando procesos. Sí, claro. Y bueno, sí se siente todo el cambio radical que ha tenido en cuanto a las técnicas, en cuanto a la forma de trabajar. Pero aún así, creo que usted como profesor, obviamente tiene obligaciones, pero creo que como estudiante también tenía sus pequeños deslices o ha tenido como sus pequeños, como de sus chascarrillos cuando estaba acá en la universidad, porque usted fue estudiante también de la FES Aragón, ¿cierto? Sí. Pero a mí una duda que me carcome era primero, si el Shine existía, porque creo que es de todo lo más comunicado, al menos por ejemplo acerca de la Aragón FES Aragón, el famoso Shine. Entonces ya existía el Shine, no es como para decir que usted ya está muy grande o así, sino pues por el hecho de lo famoso que es, ¿no? O sea, ya existía ese software, ese antro. Bueno, ya en aquel entonces estaba el Shine, hay uno que era el OP. Bueno, para los que no están familiarizados con lo que menciona, son los bares que están afuera de la FES Aragón, que de hecho el reglamento no permite que estén estos bares aquí, pero hay una serie de negligencias de las cuales no vamos a hablar, que han hecho posible que esos bares estén ni siquiera a 500 metros, están enfrente de la facultad, ¿no? Entonces está el Buchacas, que es un billar que está en planta alta, ahorita el local está ahí abajo. Ahí íbamos a jugar billar frecuentemente. Había una rocola, ahorita no sé si todavía existan las rocolas, pero podemos visualizar discos y metíamos 5 pesos por canciones. Ahorita yo creo que ya no haces eso. Y el Shine, creo que el Shine es el que está arriba de los tacos, ¿no? El Shine es el que está saliendo luego por la facultad y lo ha causado un montón de veces. Está... Yo la verdad nunca he entrado a ese para que ese es el más famoso. Sí, ese es el más famoso por ese oído y bueno, he hecho como de que yo no he entrado al Shine. Pero sí, es es uno que está cerca de la mera avenida también por el acceso a lo que ahora se ve de la universidad. Y además de esos ya se está empezando a poner famosos lo que es el BIL, lo que es el PH, que los clausura, que los vuelve a abrir. O sea, es una batalla de nunca acabar. Sí, así siempre ha sido. El PH creo que es el OP, ¿no? Que sí, tal que es asalto, sí, de autoconstrucción. Sí, está súper oscuro. Así que yo al que más iba era al Doberman. El Doberman ya es un poquito más lejos.
Bueno, ahorita creo que ya está cerrado, no sé. Y llegué a ver bandas como Cubo, estuvo Inspector, estuvo una banda electrónica que se llama Telefunka, Tanatudo Koto, me de ir, todo eso. Y bueno, pues traían bastante buenos artistas ahí al lado delante, me acuerdo que, bueno, Cubo es una banda de nu metal mexicano, lo más parecido se ve a Linkin Park, ¿no? Sí. Y cuando vinieron se lo compartió un amigo como 2 o 3 semanas antes, no sabíamos que iba a venir. Y le gustó mucho, le enseñé un disco, le encantó y yo le doy los otros 2 o 3 discos para que los escuche. Y estaba fascinado con Jugo y le digo, ¿qué crees? A ver, hermana, dice, no, me estás cotorreando. Y entonces pues nos esperamos y ya se presenta y nos dicen en la entrada, no, pues como si fuera consigna, ¿no? No, pues hay cover. No, ¿cuál es el cover? No, pues es que tienen que comprar una cerveza que aquel entonces costaba 60 pesos. ¿Sí? Y así de, pues deme 2 covers de prácticas. Y sí, la verdad es que estuvo muy padre ese concierto. Vienes hacia mí lentamente sin hablar, solo mirar. Me acuerdo bastante de ese. Y pues sí, había otros barecitos allá arriba de los tacos Chucho. Hay uno, no sé cómo se llama. Es que sí, el famoso hospitalito, me parece. Pero pues es que eran lugares, ahorita yo ya no me pararé en ninguno de esos, son lugares bastante hostiles, creo que así y se da mucho entre ustedes socializar ahí, y es parte de una época, ¿no? Es parte de un momento. Yo estoy convencido de que la formación académica no solamente tiene que ser en el aula, sino son estas experiencias sociales que se lleva a uno, ¿no? A final de cuentas, sí se ven aquí por un papel y el título, pero también es importante el camino que se recorre para llegar a ello, ¿no? Y parte de eso pues son este tipo de experiencias. Y bueno, también, como obviamente es parte pues, de la experiencia de un alumno, yo estoy de acuerdo con usted en eso, bastante de que sí, la universidad se vive todo, se aprende lo esencial, ya que pues el trabajo lo repiten mucho, pero se ha estado comprobado que es la verdad de que lo que apenas tenemos acá no es para nada lo que ya es la vida laboral. Ya más poco a poco que yo he tenido la fortuna de empezar a salir a trabajar, de vivir esas experiencias donde ya no da tiempo, como en mi caso, de adentrarme a los videojuegos. Yo que soy súper fanático de los videojuegos, ya no da tiempo. Entonces, yo también. Ajá, pues, ¿cómo eres? O sea, ¿cómo se adapta ahora a sus tiempos de trabajo? ¿Le da chance de echarse uno que otro jueguito? De a lo mejor incluso salir con amigos de nuevo a beber o hasta una pequeña fiesta. Son diferentes etapas de la vida, cambian las prioridades. Yo creo que cuando se es estudiante, uno no administra bien su tiempo. Sí, no, me libero. Por eso se desvelan para las entregas. Yo en estos momentos que estoy en el posgrado, igual tengo que dedicarme al 100% a las actividades que implica un posgrado. Y ya no me duermo igual, ¿no? Como estudiante que me podía desvelar hasta las 4 o 5 o me la amanecía trabajando. Ya es algo que ahorita a mis 37 años ya no puedo hacer con esa facilidad que antes tenía, ¿no? A la 1, 2 de la mañana por mucho cierro mis actividades, pero sí hay que tener un orden en cuanto a programar tiempos, ¿no? En estos momentos sí me gustaría dedicarle un tiempo a algún juego. Ahí me está esperando Zelda, el último, porque me gustó mucho Breath of the Wild.
que yo antes nunca había jugado un juego de Zelda. De hecho, con un amigo llegué a la conclusión de que estaban demasiado inflados esos juegos. Pero jugué Zelda Breath of the Wild y me encantó. Se me hizo un juegazo y se me hace actualmente uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Así yo podría decir que mis juegos favoritos, aunque no lo hayas preguntado, son Mario World, Zelda Breath of the Wild, Grand Theft Auto Vice City. Oye, ese juego. Y Age of Empires 2. Creo que esos son mis 4 juegos favoritos. No sé qué orden tiene cada uno de ellos, pero el más reciente que jugué... Mario 64. Bueno, sí, es un clásico también. Entonces, esos serían mis 5 juegos. El más reciente que jugué es Zelda y superó por mucho mis expectativas. Más allá de la calidad gráfica, la experiencia narrativa, el contexto, la música, la dinámica de juego me envolvió y fue un momento previo a entrar a la maestría que me dio oportunidad de sentarme, de relajarme y de disfrutar. Actualmente, si juego un videojuego no tengo el tiempo para sentarme y hacerlo. Me agarro un Plantas contra Zombies y paso nivel, o me agarro un juego en línea de ajedrez y nada más le dedico 15 minutos y listo, ¿no? Sigo haciendo mis actividades porque creo que hay momentos para todo. Sí, muchas veces cuando se es adolescente uno no ve esas prioridades, y yo lo veo con mis estudiantes, ¿no? Se les hace muy fácil. Hubo una clase con el doctor Humberto Islas que fue seminario. Es una materia que poco interés tienen los estudiantes de tomar, aunque al final pues también tiene una calificación y vale lo mismo que cualquier otra asignatura. Pero pues en esta materia llegaron en la primera clase, 35. Y ya a medio semestre iban 10, iban 12. Y a final de semestre otra vez tenemos a los 35 viendo a ver cómo pasa. Y eso es muy común que suceda en los estudiantes, porque no prioriza cuáles son sus horarios que tienen que determinar para ciertas actividades, y se hacen los locos todo el semestre y al final quieren en una semana responder y resolver todo lo que debieron haber hecho desde el principio. Entonces yo creo que ahí hay que organizarse bien nada más, y no habría necesidad de desvelarse o de amanecérselas y realizar a mí sus tiempos. Bueno, más que todo es por lo que nosotros estamos acostumbrados, porque pues yo más o menos también se me da de que a veces procrastino, igual por los juegos, que si me da una que otra partidita, sí, porque yo, ¿sabes? No estoy bien viciado con el Smash Bros, o sea, igual me la Nintendo. Entonces, como a mí me da por un montón de cuál alguna partida, le digo, pues otra, y así se me va un buen de tiempo. Ya cuando veo, 3 de la mañana o 4 de la mañana, y pues ahora hacer las actividades, y que pues ya también me empieza a afectar un poco de que igual antes así una noche entera sin problema, fresquito, ¿no? Y ahorita ya me da sueño a las 2 de la mañana, a las 3, híjole, que apenas tengo 22 años, ¿no? Y que ya pega una desvelada que da sueño horrible, y apenas en la materia de evolución, que yo curso evolución de la arquitectura, un compañero que ya le pegó las desveladas así, ya no aguantaba, ¿no? Y se acostó y ahí se quedó dormido en el piso. Y ahí obviamente le tomamos un montón de fotos como buenos amigos que somos. Pero así se quedó dormido. O sea, ni siquiera el profesor que seguía dando la clase normal, así lo veía y no, pues sí está cansado el chavo, pues déjenlo, ¿no? Pero, pues, es porque se supe. Ahí yo tengo una anécdota para la entrega que yo tuve el 7º semestre de Urbano. Estaba el profesor Aldo Padilla y no recuerdo quién más estaba en esa entrega. Era un viernes, me acuerdo, porque teníamos la entrega de diseño jueves, y entonces la entrega de diseño urbano, una es diseño arquitectónico, la diseño urbano, para aclarar.
Entonces, en la entrega de diseño arquitectónico era el día jueves. Esta era de manera individual. Y la entrega de diseño urbano era en equipo, ¿no? Que de hecho, allá atrás anda, pues, maqueta. Sí, ahí anda, como evidencia. Si no la recogen, ya la vamos a desmaquetar. Entonces, pues ya llevamos un cierto avance y mis compañeros siempre me vieron sin ser pretencioso, me vieron como líder y yo tomaba las decisiones, entonces no había tiempo de avanzar lo que considerábamos porque no administramos bien nuestro tiempo, entonces dijimos, pues ya vamos a pegar de jueves a viernes y vamos a entregar el viernes, tenemos que entregar láminas y una maqueta. Sí. Entonces, ya teníamos parte de la maqueta. Entregamos diseño el jueves, andábamos todos desvelados, desmañanados y nos fuimos a casa de un amigo que se llama Gerardo, que vive aquí que es Chedraui, el que está aquí cerquita. Sí, el de acá o el de Puerto Aragón. Bueno, porque ese es nuevo, ¿no? No, el que está acá atrás. Ya. Bueno, decía, Sí, es un Chedraui. Sí, es un Chedraui. Bueno, por allá vivía. Nos fuimos para allá, y en aquel entonces no había renders, era el boom, ¿no? Como en este momento de inteligencia artificial. En aquel entonces era el boom, los renders. Quedábamos impactados que lograba hacer un render medianamente decente, ¿no? Con las texturas así como de juego de los 90, ¿no? Pero pues era un render. Ajá, haz de cuenta Mario 64, ¿no? Y ascendíamos igual a casa. Entonces, en aquel entonces yo me llevé una computadora que era de escritorio. Yo ya había modelado algunas cosas en SketchUp. Ya también tenía algún bagaje en cuanto a fotomontaje. Luego en Photoshop más o menos ya lo empezaba a manejar. No es cierto, manejaba el Corel Photo Python. Corel Photo, pero la versión de Corel de Photoshop. Y no prendió mi computador, se descompuso, no sé qué pasó, y ahí teníamos todo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Para eso era un proyecto de urbano en la Romero Rubio, que es ahora donde se puso esta plaza comercial donde está la Kia. En contra Shamia, sí, en contra Shamia. Y teníamos que hacer un proyecto urbano en esa zona. Nosotros habíamos planteado una serie de ciclopistas que iban hasta el mercado y salían hasta Avenida Central. Había unas vías de tren. Entonces, y había una zona escolar y había una zona que en la noche había una vendimia. Entonces nosotros proponíamos unos vagoncitos que se movieran hacia la zona escolar, donde estaba una primaria y una secundaria, y también se movieran en la noche hacia la zona de vendimia. Y habíamos propuesto una cafetería y no me acuerdo qué otra cosa de establecimiento. Que fuera una cafetería en un vagón de tren en que se moviera. Y hasta le habíamos puesto unos logos de Starbucks y cosas así. Entonces, pues ya no teníamos nada. Y ya tenemos las láminas esperando a que montáramos, ¿no? Pero les dije, pues ¿saben qué? Pues ya traemos todo conceptualmente. Vamos a buscar imágenes o renders parecidos a nuestra propuesta. Y luego vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a hacer bocetos. Como que teníamos esa idea y que fue el resultado. Ajá. Entonces lo hicimos a la inversa y nos pusimos a buscar imágenes y encontramos un vagón que fue una cafetería. Búscate vagón cafetería, búscate. Y entonces ya de por sí hicimos unos montajes de que estaba ahí. Y ya después yo ya a las 5 o 6 de la mañana estaba haciendo los bocetos, que según desde ahí había salido la idea. Pues fue todo tan express. Y llegamos, nos terminó felicitando. ¡Qué buen proyecto! Que fue el mejor proyecto. Nos trajimos y andamos tan desvelados todos. Ese día nos turnamos para dormir. Me acuerdo que no, pues fulano y sutano se duermen de 1 a 3. Se duermen. Y lo mientras otro le pegaba, ¿no? A la maqueta. Sí. Y ya para la mañana, era entrega en diciembre.
al igual como por estas fechas hacían bastante frío, pues, y me acuerdo que Gerardo se trajo unas cobijas, todavía no estaba encima. Había un talud porque el terreno pues, se quedó ahí y los edificios se han ido asentando, entonces había un talud y me acuerdo que unas amigas que estuvieron en el proyecto agarraron las cobijas y ahí se quedaron dormidas en lo que revisaban los de un maestro. Y por ejemplo, o sea, ¿le dio más clases a Aldo o por ahí? Sí, me dio corrientes de la arquitectura. Bastante buena su clase, me gustó mucho y te ayuda. Yo creo que es algo que platicábamos con Raúl. Esa serie de clases deberían de estar desde el principio. El saber teoría de la arquitectura puede que sea cansado, pero creo que sería más propio abordarlo desde un principio porque de alguna forma te permite tomar referentes de diseño que ahora tú en estos momentos ya conoces, pero que si los hubieras conocido desde el primero o segundo semestre hubieras hecho ajustes mucho más pertinentes en tus propuestas, estar jugando, estar diseñando sin tener fundamento alguno. Sí, porque yo considero bastante importante que materias, en este caso evolución mexicana, deberían de verse desde el primer semestre, como por eso del sistema de talud, del terrazo, que se tiene de los arcos de medio punto, la cultura romana. Lo debimos haber visto en primer semestre, porque yo sí la sufrí, o sea, personalmente, porque en diseño sí me tocaba que me revisaba. A mí dio clase, yo estuve en clase de pandemia, pero aún así a mí me tocó la arquitecta Ana María y me estaba comentando de no, pues ¿por qué no lo haces como arco de medio punto, ¿no? Y pues obviamente investigando en internet pues no encuentro uno fácil, pero ya de verdad adentrarse en eso pues dices, no, pues chin, sí se siente como la inseguridad de lo normal si no sale viendo así, pero el ya verlo ahorita reflejado en estas materias, pues digo, ¿para qué ya? O sea, ya después de haberlo pillado un montón de veces, pues mejor me lo hubieran enseñado en primero o en segundo, que pues sentimos que pues es la etapa donde nos adentramos, donde pues nos informamos. Y yo lo personal aquí, yo la llegué a sufrir mucho en estructuras, porque un poco no nada que ver con evolución, ¿no? Pero al menos yo sé que, bueno, siento que no soy. Pero cómo la sufría lo que era estática, extensión de materiales, con Reno, con Mauricio, teoría, me tocó el ingeniero Loera. Pero aún así, a pesar de que le prestaba la atención, yo me sentaba hasta enfrente y era casi hasta en la mañana y explicaba y así, y no importa que mi mente estuviera toda concentrada en quedarme despierto, me quedaba dormido, o sea, y precisamente esta pregunta me hizo llegar de si a usted no la sufrió cuando algún maestro, por ejemplo, un maestro no le hizo la vida imposible básicamente. Bueno, hay varias cosas que mencionas. Antes de responderte si un maestro me hizo la vida imposible, creo que no todos somos aptos para todo. En este momento tú estás reconociendo que no eres bueno para estructuras, sobre todo para el cálculo estructural, ¿no? Sí. Yo creo que para diseñar una estructura así. Bueno, no sé. Y yo igual, ¿no? Es mi misma naturaleza. Yo para teoría de las estructuras soy pésimo. Tuve las clases con Loera, con Adrián, sobre todo con ellos dos. Y de verdad tenían una paciencia y yo creo que no es tan difícil de entender. A lo mejor si me metiera a las clases en este momento entendería. Pero en aquel entonces, por más que prestaba atención, no. Yo creía que ya entendía y a la hora del examen, no. En blanco. Sí, me quedaba así. Entonces, sí, es bueno reconocer para qué es apto uno y para qué no lo es. Pero también estaba platicando con una alumna que me mencionaba que en algunas clases, pues ella ya no se sentía cómoda porque ya había cosas que la rebasaban y que veía a algunos compañeros que contestaban muy fácilmente, ¿no?
y que a ella le costaba trabajo y eso hacía que ya no quisiera ir a la clase, ¿no? Yo creo que también ese es un error. Hay maestros que me incluyo, que estamos dispuestos a ayudar. Y creo que nosotros no teníamos por qué ser enemigos de los alumnos. Por el contrario, tendríamos que ser sus aliados. Y tendría que existir un entorno en la que los alumnos se sientan en confianza de preguntarle a un académico, un profesor, alguna duda, ya sea dentro del aula o fuera de ella. Pero muchas veces hay profesores que no fomentan este entorno. Por el contrario, terminan desacreditando al alumno, menospreciándolo o diciéndole eso ya deberías de saberlo. O tú qué haces aquí, tienes que estar en tu casa lavando trastes. Así. Son cosas que siguen existiendo y que ya no deberían de existir. Insisto, los profesores tendríamos que ser sus aliados, más que una persona indeseable, que los hay, ¿no? Sí, como un tope, por así decirlo. Son pocos, pero los hay. O más que indeseable es el profesor al que no siento la confianza de irle a preguntar una duda. Y eso pues propicia este contexto en el que los alumnos no se sienten capaces. Incluso ya van en quinto, sexto, séptimo, dicen es que no sé si sea capaz yo de ejercer, de ser arquitecto, arquitecta. No sé si este es mi camino, ¿no? Y en esta alumna yo me percaté que estaba confundida en ejercer o no ejercer y dudaba, pero... no. Primero lo que me percaté es que no sabía si le gustaba o no ejercer la arquitectura, pero después le di cuenta en que dudaba de sus capacidades. Y después me di cuenta en que dudaba de sus capacidades porque así se lo hacían saber sus profesores. Entonces, yo creo que también es parte de nosotros el fomentar este entorno en el que cuando alguien hace bien las cosas, reconocérselo. Y decirle, ¿sabes qué? Me gustó tu trabajo, bien hecho, y creo que son estímulos que no se dan y que no se reconoce. Por el contrario, sí se reconoce la descalificación, Sí. el señalamiento, pero cuando alguien hace bien su trabajo, se debería de reconocer de la misma manera en la que se descalificase, ¿no? Y ahora, en cuanto a, pues mis materias difíciles fueron teoría de las estructuras, estática, resistencia de materiales. Me fui a extraordinario varias veces, incluso creo que teoría de las estructuras 1 y 3 las pasé de oyente, ¿no? En esta estrategia que usan los alumnos de extra larga, ¿no? El famoso extra largo. Y así fue como las pasé, ¿no? Yo ya iba no sé en qué semestre y tenía las dos materias, ¿no? Una tenía en teoría de las estructuras de 7 a 10, teoría de las estructuras 3, y luego tenían teoría de las estructuras 1. Que decía la piñado entonces. Pero no había de otra, ¿no? Aún así, pues yo me sentía apto. Y a la fecha es lo que me gusta ejercer, el diseño, sí, y las herramientas digitales, la presentación digital es muy fuerte y hay que convencerse desde que uno es alumno, que más que para qué es apto uno, qué le gusta, ¿no? Porque la experiencia, porque el que te vuelvas apto para algo es a través de la experiencia, ¿no? Entonces, es más bien qué te gusta hacer, y ya después, si no te gustan las clases, si no te gusta lo que estás entregando, pues no es tu camino, ¿no? Pero si te gusta lo que estés haciendo, aunque estés bajo estrés, aunque estés bajo presión, pues es el camino correcto, ¿no? Para mí me entretiene lo mismo actualmente
jugar un videojuego, a estar haciendo un diseño arquitectónico, estar haciendo un render, estar haciendo un recorrido virtual y actualmente estar haciendo trabajo de investigación, sí, en maestría. Son cosas que yo las hago con una satisfacción y que es trabajo, pero al mismo tiempo es un pasatiempo. Entonces así tendría que ser. Sí. Y bueno, ya por último, en relación a los profesores que eran bastante complicados, pues no me gustaría hacer señalamientos porque son ahora mis pares. Soy docente, junto con ellos son mis compañeros de trabajo, pero pues sí hubo bastantes complicaciones con algunos que sí voy a decir razones, que se creen dueños del conocimiento y ellos tienen la verdad absoluta. Eso no es posible. Actualmente yo fomento que hagan un pensamiento crítico y que de alguna manera cuestionen si es correcto lo que se está abordando o no, y que si es correcto el planteamiento que yo estoy haciendo o no, y es válido escuchar otras perspectivas. Y de alguna forma la enseñanza pues tiene que cambiar orientada a obedecer otros criterios que se tienen que abordar, que son competentes a nuestra nueva realidad, y que muchas veces hay conocimientos que más que obsoletos existen otros mucho más pertinentes que se tendrían que abordar antes de entender conceptos mucho más abstractos y que no son replicables en nuestra realidad, ¿no? Aquí te pongo un ejemplo bien claro. Si yo voy a hacer vivienda de carácter social, ¿qué tanto me puede aportar el entender la sección áurea? No, la sección A no es de sentido malo, sino es de comprender hasta el fondo, porque es alguien que todos conocemos que hace la vida imposible con sección áurea, pero ya esa ya es cosa del pasado, ya. Es pasado, sí. Bueno, pues saludos aquí está mencionando Y es sumamente fundamental todo lo que está comentando Arquitecto. Ya lo estoy viviendo, o sea, ya me está dando un golpe la realidad. Yo tengo, obviamente, ya como comenté, las materias que yo sufrí, pero también ya estoy encontrando mi camino de qué es lo que a mí me agrada, qué es, por ejemplo, a lo que me está gustando dedicarme. Sé que a mí me fascina economizar tiempo, pero no por eso significa hacerlo mal, sino que hacerlo eficaz. Por eso todo lo del Revit, Rhino, los renders, o sea, he encontrado como mi camino para lo que es proyectar poco a poco, o para hacer realidad otras cosas como lo que son los casos de restauración, empezar a modelar, empezar a tener ese enfoque. Porque por eso tengo mis profesores que sí me han estado inspirando, ¿no? Que nosotros decimos nuestros sensei o nuestros, ¿cómo se llama? Mentores. Nuestros mentores. Pero ¿usted tú algún mentor? O por ejemplo, ¿tienes algún mentor? Definitivamente sí, creo que hay profesores que marcan una directriz y se vuelven referentes hacia dónde quiere uno caminar en el ejercicio profesional. Cuando yo era estudiante, el primer profesor que tuve de esa naturaleza fue el maestro Mario Chávez Hernández, quien ya estuvo participando en este podcast, que de hecho sería el siguiente. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo. Y también se lo indiqué, ¿no? Me gusta la manera en la que aborda la arquitectura, la manera en la que concibe y cuestionaba la arquitectura en ese entonces, las experiencias que giran en torno a la espacialidad. Y a partir de ahí, pues se fueron sumando otros profesores, como mismo Aldo Padilla, David Yáñez, entre algunos otros. Uno de los últimos fue
maestro Mercado Marín. Era bastante duro, bastante crítico, pero bastante atinado con los análisis que tenía. Y bueno, creo que el que más me marcó en la licenciatura fue el maestro Mario Chávez Hernández, que, bueno, para cerrar yo mi formación académica, fue mi director de tesis y actualmente pues seguimos teniendo una muy buena relación de amistad. Hemos trabajado de manera conjunta en algunos proyectos y bueno, también actualmente en la maestría. Yo creo que mis principales referentes, han sido varios, pero en este caso el doctor Humberto Islas Ramos ha cambiado el enfoque que tengo hacia la manera en la que miro no solamente la arquitectura, sino cualquier aproximación a la realidad, la forma en la que abordo ahora la naturaleza de un fenómeno o de un trabajo de investigación, pues le debo bastante al doctor Humberto Islas y también al maestro Fernando Macedo Chagoya, quien era nuestro director. Él sigue siendo mi director de tesis. De maestría, y la verdad es que tiene otra respuesta distinta a la que manejas del doctor Humberto. Por una parte me estoy apoyando con el doctor Humberto en el soporte teórico de mi trabajo de investigación y con el maestro Fernando Macedón, y es una solución técnica operativa. Y en suma pues está dando un muy buen resultado. Ahí también tengo otros profesores que han aportado bastante y que no necesariamente son arquitectos, pero me han ayudado a entender la arquitectura de otra manera. Uno de ellos es la doctora Liliana Montesinos, quien está ya en posgrado. Ella no tiene formación de arquitecta, pero entiende muchas cosas que nos competen a los arquitectos, que nosotros deberíamos de ser conscientes antes de desarrollar un proyecto. Creo que en ellos, en estos momentos, han sido mis principales referentes. Y con los principales referentes han salido inspiración en trabajos, en proyectos, porque, por ejemplo, ¿cuál fue su trabajo de tesis? O sea, de tesis de licenciatura. Hice un centro cultural en Iztapalapa. Opté por un centro cultural porque hay mucha libertad de diseño. No hay tantas restricciones como lo haría un hospital, como lo hace un estadio o un auditorio. Es mucho más libre la expresión y el resultado que se puede abordar en el desarrollo de un proyecto de estas naturales. No me acuerdo ahorita cómo fue, pero creo que para noveno semestre yo tuve al doctor Niño de Rivera. ¿En diseño? En diseño. Y me modificó todo, ¿no? Yo traía un planteamiento. No es cierto, lo tuve en décimo semestre. Yo traía yo en noveno, estaba con el maestro Mario Chávez, y en décimo me toca el Niño de Rivera. Entonces Mario Chávez, pues yo lo tuve desde primero y lo tuve en noveno. En noveno ya hago mi proyecto de tesis. Y en décimo tuve a Niño, y Niño pues termina desbaratando mi proyecto. Y yo, más que por entender sus razones, le di gusto, ¿no? Y terminé entregando un proyecto bastante cuadradito, bastante ortogonal. Yo en aquel entonces idolatraba el deconstructivismo, ¿no? Era algo que yo traía en mi cabeza y quería manifestar arquitectura de esa naturaleza. Sí. Entonces mi proyecto, sobre todo la parte central y el auditorio, quedó un volumen deconstructivista que en noveno semestre yo salgo con 10 de calificación, ¿o no? Sí. Llego a décimo, no me acuerdo si
saqué 7, 8, el décimo, no me acuerdo. Pero el resultado fue bastante ortogonal, cuadradito. Sí, se salía de las inquietudes que yo tenía. Llego con Mario, con mi director, y le digo, no me gusta mi proyecto. Regrésate al de noveno. Lo limpiamos, lo perfeccionamos, ajustamos y me titulé con el proyecto nuevo de noveno. Entonces, todos los demás sínodos me lo aceptaron. Tómate este espacio para que aquí hagas las instalaciones hidráulicas. Tómate este espacio para que hagas el cálculo estructural. No sé, nadie más lo cuestionó. E incluso me atrevo a decir que si ahorita yo hubiera mi proyecto, tendría puntos muy pequeños en los cuales yo lo cuestionaría. Creo que fue un alcance en aquel momento bastante bueno. Yo ahorita hace poco lo revisé y dije, bueno, sí es un proyecto con muy buenos alcances. ¿Y ese ha sido su proyecto que se ha sentido más satisfecho? O, por ejemplo, el que usted diga, ¿fue mi mejor proyecto? ¿O tiene hasta la fecha un proyecto que diga, este ha sido el mejor? ¿O cuál ha sido? Bueno, creo que cada proyecto tiene su prioridad, ¿no? No hay, por muy grande o por muy chico que sea el proyecto, hay que darle su relevancia. Son como tus hijitos, ¿no? Cada proyecto. Yo te doy la oportunidad de hacer diseños habitacionales. Trabajé 3 años en el despacho del arquitecto Sergio Rojas, Rojas Arquitectos. En diseñábamos vivienda unifamiliar y plurifamiliar de alto nivel. Llegué a diseñar viviendas de hasta 1000 metros cuadrados en las que hasta el perro tenía cuarto. Vale. Casas con alberca, con elevador, con salón de fiestas. No tenían una recámara de invitados, tenían un departamento Para los invitados. O sea, wow. Entonces son proyectos enormes que pues, se venden en 40, 50 millones de pesos en Bosque de las Lomas. De esos proyectos, por supuesto, me siento orgulloso el haberlos diseñado y el verlos construidos y decir, wow, ¿no? Yo hice esto, de aquí salió, ¿no? También tuve oportunidad de diseñar edificios habitacionales. Tengo uno en Periférico Sur, varios en la alcaldía Benito Juárez, otros por ahí en Polanco, ¿no? Le trabajábamos a empresarios judíos que se dedican a comprar terrenos, y donde entraba una familia, ahora entran 50 familias y eso genera problemáticas de otra naturaleza que, bueno, en otro momento hablaremos. Y pues también, ¿no? Me siento orgulloso de esos proyectos y pasar por Periférico Sur y ver mi edificio que yo diseñé. Pero está la parte social. También tuve oportunidad de trabajar, por ejemplo, estuve trabajando en el programa de reconstrucción de vivienda de la Ciudad de México en el 2017, 2018, 18 y 19, después del sismo del 17. Este programa tenía como iniciativa pues restaurar y rehabilitar las viviendas que sufrieron daños a causa del sismo de septiembre en el 17. Entonces que pues llegabas y me tocó en este caso en Tetelco, en Tláhuac, y veía las condiciones de las personas, cómo viven en unas condiciones limitadas. Y las que en un cuarto pues viven el abuelito, la abuelita, la mamá, casi todas las hijitos, ¿no? Y todos viven en ese cuarto y ves moho y ves humedad y ves que es autoconstrucción y ya se está cayendo y tantito pues sí contribuyó el sismo y tantito que tocó tienen estas condiciones, ¿no?
Entonces me tocó demoler estas viviendas, algunas de estas ruinas, y construir unas viviendas nuevas bajo un programa social. Y empiezas a relacionarte con estas personas, a ver su cotidianidad. Yo era residente de obra, que iban a la escuela, que a qué trabajaban, que te ofrecían un taco, convivías con ellos, y pues también el contribuir a mejorar su calidad de vida a mí me dio lo mismo que tener una pasota de 10 metros cuadrados, sí, que tener un edificio y decir yo hice ese edificio. Lo mismo, me dio la misma satisfacción en decir yo contribuí a mejorar la calidad de vida de estas personas y a partir de ahora van a vivir en mejores condiciones que enorgullecerse de tener un edificio. Sí. Por eso te digo que cada proyecto tiene su relevancia y a final de cuentas todo lo que se hace de manera profesional contribuye a sentirte dignificada. Actualmente también la docencia es algo que en lo personal me genera satisfacción, y el que se lleven una aportación que yo puedo hacer desde mi experiencia, pues también es algo que me hace sentir bien y que dignifica mi ejercicio profesional. Sí, más que todo, incluso los cursos que se ha estado animando a dar, por ejemplo los intersemestrales, o sea, es una pequeña aportación más de tiempo, de calidad y de experiencia que uno está ofreciendo, ¿no? Por lo mismo de la docencia, pues uno puede hacer su papel de decir nada más te doy clase, ya te doy tu calificación y listo, nos vamos, ¿no? Pero esos tipos de actividades como las que hace usted, como las que hace el doctor Humberto Islas, de dar cursos intersemestrales para fomentar a los alumnos que encuentren una solución, una alternativa, siento que es bastante positiva y pues bastante acercada a lo que es el alcance de actualizarse de los alumnos y de entender el porqué de las cosas, ya que una vez en mi caso a mí me tocó verlo de un proyecto de departamentos y una persona que pues es un maestro albañil que no desagradó para nada su trabajo y que incluso fue una plática bastante reflexiva, ya que me decía, oye, entonces ¿por qué las casas de antes no se caían? Que usábamos las piedrotas, había ni siquiera que castillos y aventábamos a los sotas y no sé qué, y pues de ahí fue entrar no en discusión, sino más bien en un diálogo de decir, no, pero pues es que estás en una zona distinta, estás en otra zona, entonces se van complementando tanto las ideas, también como pues las características de cada uno, y es bastante padre tanto en la teoría alimentarse con unos como ya estando en la hora, ¿no? Estando ahí pues que checando, que uno te dice, no, pues que así es esto, que así es aquello, pues sí, al final del día eso es un complemento, porque siento que aparte de ser arquitecto, no es solo aparte de proyectar, sino como que es de darle ese seguimiento a la necesidad, y esa pregunta que acontece es si por ese miedo que llegó a tener, sí, ¿cuál fue su primer proyecto? O sea, el primer proyecto, no importa que hubiera sido una remodelación de un baño o a lo mejor un cuartito, pero ¿cuál fue su primer proyecto aquí? No recuerdo cuál ha sido el primer proyecto. La mayoría de los proyectos en los que he participado han sido habitacionales, ya sea remodelación, obra nueva, diseño de proyecto. Pero si tú me preguntas, a ver, déjame hacer memoria. Un conocido un amigo de maestro Mario Chávez, se llama Tomás Montoya, pero es arquitecto. Creo que participé primero con ellos, para un concurso o algo así, y después me llama el arquitecto Montoya, Tomás Montoya, que le mando un saludo. Espero que pronto nos veamos. Muy buen amigo. Yo comencé, era como su asistente. Hacíamos precios unitarios. Hacíamos generadores de obra en proyectos que eran por parte de diferentes alcaldías. En una
comenzamos trabajando en Azcapotzalco, pero ya me acordé de otro anterior, pero para convención no es. Y yo, él se dedicaba solamente a generadores de obra. Los generadores de obra son básicamente comprobantes de las actividades comprobantes económicos de las actividades que se realizaron en una obra, ¿no? Es cuánto te llevaste de pintura, cuánto llevaste emplanado, qué mobiliario pusiste, cuánto te costó, dónde lo adquiriste, de qué dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y vas adquiriendo otro tipo de experiencia porque ves al residente cómo va operando con la gente, y de hecho el residente me dio la oportunidad de ver, te toca ese baño, ¿no? Y me decía, a ver, arquitecto, ven para acá, aquí el albañil tiene este problema, ¿cómo le vas a hacer? Sí. Y ahí es cuando que aplica se aprende, ¿no? Porque acá en clase, pues de nada, pues puede ser así, así, pero allá ya solucionó Alex, soluciona aquí, ¿no? Dame la solución, y eso te ayuda, también te ayuda a forjar carácter. Ojo. Pero bueno, recordando mucho más atrás, cuando era estudiante, tenía un compañero mío, Felipe Velázquez, que su padrino era arquitecto y hacía avalúo inmobiliario. Y se llevaba la vida muy tranquila. Yo dije, ay, pues también está Johnny. El avalúo, pues básicamente es establecer un criterio para determinar el precio de una vivienda o de un inmueble a partir de una serie de criterios que hay que tener criterios urbanos, criterios técnicos que ayuden a determinar cuál es el valor de una propiedad. Y yo veía que se la llevaba muy tranquila porque no tenía no había una presión, ¿no?, con entregar un proyecto por un alto grado de exigencia, sino simplemente ya era un sistema que seguía, ¿no? Te llamaban las personas, ibas hacia el levantamiento, hacías un recorrido en la zona y determinabas cuál era el costo por metro cuadrado a partir de, primero, los precios que se establecían en la zona, manuales y catálogos que ya existen y que cada año se publican, y otros criterios que se sumaban al contexto urbano y otras cosas. Y ya se ofreció el resultado estimado, ¿no? Y el perito evaluador tiene la facultad de determinar cuál es el costo de un inmueble, aunque pues puede variar, ¿no? Y el vendedor o el comprador puede modificar este costo, ¿no? No solamente es un costo tentativo, no tiene que ser el definitivo, pero aún así ayuda a entender, ¿no?, cuánto y lo que cuesta. Y lo que hacía con mi compañero era ir a hacer el levantamiento, medirlo y pasarlo a plano. Pasarlo a plano en K. Y luego ir ahí en la zona y buscar, se vende o se renta, y hablar en cuánto lo vende, en cuánto lo renta, cuántos metros cuadrados son. Y a partir de esa información ya se la proporcionábamos a él y ya determinaba cuál era el costo con otros criterios. Creo que ese fue mi primer trabajo relacionado con la arquitectura, aunque cuando iba en la prepa, si ya me voy más atrás, trabajé en una, no era una imprenta, pero era básicamente una empresa que se dedicaba al diseño gráfico, a la publicidad y a todo eso, y ahí aprendí a usar Corel, Photoshop, Illustrator, y por supuesto pues eso me ayudó a mi formación ya en arquitectura, porque las láminas de presentación ya las hacía en Corel o las hacía en Illustrator, y pues no todos estaban familiarizados con esa herramienta. Digo, actualmente ya, ¿no? Sí, ya tendría que ser más que necesario, pero en ese momento no. Y bueno, pues yo creo que esos fueron mis primeros pasos. Primeros pasos y toda la trayectoria que ha tenido, ¿no? Desde que ha sido estudiante y hasta ahora que es docente, ¿no? Y ya para acabar, entonces, si usted primero pensar un poco más a futuro, si ya gusta tener desde esta experiencia que tiene como adulto, como arquitecto,
ya digamos en una edad pues, 40, así, 37. Ya no para cuarto piso, pero todavía, espérame. Pero la pregunta, lo que quiero llegar es, si usted tuviera un proyecto soñado, o sea, la verdad, no una utopía, pero ¿qué proyecto soñado le gustaría realizar a usted, tanto de forma profesional o a lo mejor con sus estudiantes, sin que tuviera ninguna restricción, ni de presupuesto, ni de tiempo? A lo mejor solamente la única restricción, pues es el terreno. Pero si el primer proyecto que se le venga a la mente de yo lo quisiera hacer para que mis alumnos exploten sus capacidades al máximo, o sea, ¿cuál sería ese proyecto soñado? Un proyecto soñado. No lo sé, creo que un proyecto soñado estaría descontextualizado de esta realidad. Creo que a final de cuentas la arquitectura debe de responder a nuestra realidad. Y, por ejemplo, algo que yo recurro con mis estudiantes en la última clase de técnicas, en el último curso de técnicas de presentación, hice que diseñaran o que rediseñaran una fachada de autoconstrucción. Y les dije, a ver, va a llegar un cliente de aquí del impulsor y les va a decir, con mucho esfuerzo, junto a su dinerito, y les va a decir, oiga, aquí ya me contó una lana, me rediseña mi fachada. Y ustedes van a decir, no le entro, no. ¿Cómo me voy a rebajar a estar remodelando una vivienda de autoconstrucción? Pero en este momento ya cambiaron las necesidades, ya todo está construido, ya no tenemos espacio donde construir. Va a ser un recurso cada vez más solicitado, no necesariamente en la arquitectura autoconstructiva, ¿no? Pero la remodelación es algo que va a estar ahí siempre. Ahora, un proyecto soñado, no sé, es que casi cualquier proyecto debe de responder a su entorno. No hacemos escultura, no hacemos arte, satisfacemos necesidades. Ahora, si mi pregunta es hacia lo espectacular, pues no sé, un estadio, un centro cultural de gran magnitud, pero realmente eso está orientado hacia la espectacularidad más allá de responder a una necesidad, sí, ¿no? Y es algo que pasa con los arquitectos de renombre. Zaha Hadid, Rem Koolhaas, Norman Foster, Michel Rothko, obedecen a la espectacularidad, no obedecen a responder las necesidades propias de un entorno al cual pues se le tiene que deber a la arquitectura debe de responder a ese entorno, ¿no? Esta serie de proyectos son espectaculares y rompen este esquema y se vuelven íconos, pero no tienen un impacto social, que hay muchas necesidades. Y te vas aquí afuera de la impulsora y yo creo que hay muchos proyectos que se podrían abordar y que podrían mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Como lo mencioné en Tetelco, ahí en Tláhuac, pues cambia su espacio y cambia su vida por completo, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un proyecto soñado, ¿no? Responder a las necesidades de sus habitantes, más allá de lo formal, de lo espectacular. Pues esa respuesta sí no me la esperaba, porque tiene mucho sentido, la verdad, ya que para mí sí, yo siento que un enfoque principal de la arquitectura es responder a el sueño, o sea, responder al sueño de una necesidad de cualquier cliente. Por más a lo mejor tú generes todo un edificio de 40 niveles, va a ser lo mismo que tú le generes un bañito a una persona, porque le estás cumpliendo un sueño, le estás cumpliendo algo que él desea. Y sí, o sea, creo que resuena mucho, y en lo personal a mí me va a resonar bastante ese tipo. Pues es que cada proyecto tiene su complejidad, es lo que mencionaba Raúl. Raúl decía, hasta una jardinera
tiene su complejidad. ¿Qué planta vas a usar? ¿Qué tierra vas a usar? ¿Dónde va a descolgar? ¿Qué dimensiones tiene? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Cómo va a estar iluminada? Y ¿cómo le va a dar el sol? ¿Qué temperatura va a tener? O sea, cada proyecto de diseño, independientemente de la escala, si es esta escala o si es macro, tiene su complejidad. Y la verdad quedé bastante satisfecho y yo en lo personal, a pesar de que soy el que da, digamos, la entrevista, yo quedé bastante satisfecho tanto con sus respuestas e igual de cierta forma con unas preguntas indirectas que me ha estado llegando a hacer en este momento, ¿no? Porque la reflexión, porque me la voy a llevar y yo con esta entrevista también yo le doy las gracias a Arki. Ha sido un espacio bastante de retroalimentación, bastante reflexivo y sobre todo bastante entretenido. Entonces no sé qué otra aportación guste dar a la audiencia, qué otra enseñanza le gustaría compartir, pero yo de mi parte le doy las gracias a Arki. No, con muchas gracias a ti por la participación y pues sobre todo la comunidad estudiantil, que lo que siempre ya se ha dicho, ustedes deben de sentirse dignos con lo que hacen, deben de gustarles lo que hacen, deben de apasionarse con lo que hacen, independientemente si es el camino de ustedes la arquitectura o no, tienen que estar convencidos de eso. Antes de ver si me va a dejar dinero, si voy a vivir de esto, si me va a generar ganancias, si me voy a hacer rico, si te gusta o si no te gusta. Yo creo que ese es el meollo, ¿no? Más allá de la formación académica, más allá de la presión de la familia, de ser alguien en esta sociedad que de alguna forma determina, pues venimos aquí a ser felices, a disfrutar y si nos gusta a lo que nos dedicamos, pues que mejor no. Bueno, muchas gracias a la audiencia, nosotros nos despedimos y de nuestra parte les agradecemos bastante su atención, ya que esto fue Perspectivas número 13 con el arquitecto Oscar Saavedra. Entonces agradecemos su participación y hasta luego.